si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Y le doy ya el saludo, como siempre, a Horst Greve, que está hoy con nosotros. Horst, muchas gracias por estar con nosotros. Hace un tiempito, Alberto vino más a menudo en este último tiempo, así que hemos, me imagino, acumulado algunas ideas que hoy podamos compartir. No son muy buenas las noticias, pero hay que ponerle la cara a la situación y buscar soluciones. Bienvenido, Horst. Gracias, Claudia, y siempre contento de estar en este ambiente contigo los lunes en piedra, papel y tinta en la mesa de economía. En nuestra mesa de economía, a la que se ha sumado hace tiempo ya Alberto Bonadona, hace poco acá. Alberto, con las mismas preocupaciones, ojalá tengamos elementos nuevos. Nuestro segundo economista de la mesa, bienvenido, Alberto. Bueno, muchas gracias, Claudia. Y quiero darle un cariñoso saludo también y la bienvenida a Jaime Ascarruns, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, decía uno de los nombres que está en los acuerdos a los que se está llegando con el gobierno. Estoy particularmente agradecida porque tenemos uno de los actores de la empresa privada para que nos cuente de viva voz cómo se han dado estos encuentros y en qué hay que confiar y en qué todavía no podemos confiarnos. Bienvenido, Jaime, gracias por estar acá. Muchas gracias, Claudia, a tus órdenes. Estamos muy complacidos de estar en tu programa. Al plato de fondo, un plato de fondo que tiene que ver con la economía. Hemos hecho estas mesas, nunca las sentí tan necesarias, las mesas sobre economía, sobre la situación del país. Hablaba yo en la introducción de las certezas que tienen que construir un ambiente de certidumbre, que es lo que no hay. Le voy a dejar primero la palabra a Jaime para que nos diga con qué espíritu sale de la reunión. Pensaba que les iba a ir mejor, peor, o entraron a ver qué hacemos con esta reunión. ¿Con qué espíritu entra y sobre todo con qué espíritu salen los actores de la empresa privada, Jaime? Muchas gracias. Bueno, Claudia, aquí lo que yo puedo decir que hemos tenido una gran preocupación, como la tienen no solo los empresarios, como tiene toda la ciudadanía, ante los problemas que hemos estado viendo en nuestra economía, ante la ausencia de dólares, ante el problema de los combustibles. Entonces, creemos que era importante hablar con el Supremo Gobierno y transmitirle nuestras inquietudes. Desde luego, esta reunión ha sido una reunión mucho más concurrida que la reunión que hubo en febrero, ¿no? Concurrida por representantes de la empresa privada. Exactamente, había mucho más representantes y bueno, el ambiente estaba diferente, ¿no? La verdad es de que esto se ha llevado a cabo en dos jornadas. La primera ha sido el día miércoles y luego de un cuarto intermedio se ha proseguido hasta el viernes, el día viernes. Entonces el día viernes ya se han redactado algunas conclusiones y desde luego que la Cámara Nacional de Comercio ha llevado sus propuestas a la mesa. Algunas de ellas han sido reflejarse en los 17 puntos, pero otras no. El gran problema, para decirlo de ingreso, ha sido que tenemos la preocupación. Nosotros somos un sector que está dedicado al comercio exterior y
si bien nosotros no vamos a generar divisas, pero al contrario, más bien vamos a demandar divisas para el normal funcionamiento de nuestro sector. El comercio exterior tiene que moverse con divisas, en este caso con dólares. Entonces, la ausencia de dólares es algo que nos ha estado preocupando permanentemente y, lógicamente, ver de darle una solución. Ya sabemos que no son sencillas las soluciones, es fácil decir hay que exportar más, pero el proceso para que esto se viabilice no es inmediato, ¿no? Yo tengo un resumen de mi colega Daniel Gutiérrez sobre estas reuniones. Me permito hacer este punteo para que podamos intervenir ya con nuestros economistas y ver por dónde podríamos jalar para que estos acuerdos se traduzcan en políticas, se traduzcan en realidades y en certezas. Vamos con la primera nota, por favor, de Dani sobre este gabinete económico. Acuerdos del Diálogo Nacional por la Economía. El Diálogo Nacional por la Economía y la Producción concluyó con 17 acuerdos clave entre el gobierno y el sector empresarial privado. Uno de los puntos más destacados es que los empresarios gestionarán ante la Asamblea Legislativa el desbloqueo de créditos pendientes considerados vitales para introducir divisas en la economía boliviana. Se acordó también gestionar financiamiento externo con organismos internacionales y atender la demanda de dólares a través del sistema financiero. Además, se simplificarán los trámites para la importación directa de combustibles y el gobierno reafirmó su compromiso en la lucha contra el contrabando. En cuanto a las exportaciones, se implementará un plan a mediano plazo para incrementar el valor agregado con nuevos esquemas para la devolución de CDIMS. También se creará una agencia de promoción de inversiones y exportaciones y un programa de financiamiento de 2.500 millones de bolivianos para exportadores. Otro acuerdo clave es la promoción de inversiones en energías alternativas y en el sector de hidrocarburos. Se fortalecerá la industrialización con sustitución de importaciones y se impulsará el desarrollo del turismo y la biotecnología. Finalmente, el gobierno y los empresarios privados se comprometieron a reuniones permanentes con un segundo diálogo previsto para septiembre. Como muestran las imágenes, y lo dijo Jaime, lograron una convocatoria interesante de representantes de diferentes sectores de la empresa privada. Tengo un pequeño resumen más, lo paso ahora para ceder la palabra a los economistas. Dani, con la segunda nota, por favor. Llevándose a los siguientes acuerdos. El gobierno y los representantes agropecuarios del país acordaron un plazo máximo de 10 días para definir el uso de la biotecnología a través de estudios normativos y técnicos. Este acuerdo se alcanzó tras una reunión de más de 6 horas en la sede de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en Santa Cruz de la Sierra. Entre los 4 puntos clave del acuerdo destacan la biotecnología con un informe de resultados en 10 días. Se conformará una comisión para desalojos liderada por el Ministerio de Gobierno y se gestionará un crédito del BID por $40 millones para la titulación de tierras. En cuanto a combustibles, se ratificó que los privados pueden importar libremente y se avanzará en la simplificación de trámites. Finalmente, se trabajará con los sectores lechero y avícola para atender sus demandas y fortalecer la institucionalidad del SENASAC. Ambas partes se comprometieron a seguir colaborando para encontrar soluciones a los desafíos del sector agropecuario. Bueno, ahí está el resumen a estas horas de lunes, en semanas que esperemos tengamos un mapa más claro en la economía. Horst, ¿cómo ves estas reuniones, pero de manera general este último tiempo que no has estado en nuestra última mesa de economistas? ¿Cuál es tu mapa general? Mi opinión sigue siendo la misma desde hace bastante tiempo. Las dificultades de las cuales se percató el gobierno empezaron en realidad en marzo de 2023. Ya llevamos una larga trayectoria de esta incertidumbre que tú mencionas y que otros la denominamos como una crisis estructural que tiene antecedentes antiguos. Pero el síntoma que todo el mundo ha destacado es el de la escasez de dólares. Y en alguna medida también está esto trayendo consigo la escasez de combustibles. Entonces yo creo que como primera observación es útil dialogar, pero el diálogo tiene que ser más amplio de lo que han resultado en 20 acuerdos
17 con los empresarios en La Paz y 3 con los empresarios agropecuarios en Santa Cruz. Y se habla de establecer un sistema de gabinetes, el gabinete económico, el gabinete agropecuario, el gabinete turístico, el gabinete hidrocarburos, de tal manera que el gobierno, y el gabinete social, por supuesto, el gobierno va a hacer una serie de reuniones donde se van a tratar los temas, pero empezando por la superficie. No hay una interpretación de parte del gobierno sobre la gravedad de la crisis estructural, una distorsión de una economía, y tengo solamente 2 o 3 cifras para ilustrar lo delicada que es nuestra situación. Entre 2005 y 2023, el único sector que ha crecido enormemente en la producción de valor agregado, en la producción de componente del PIB, es la administración pública, que ha pasado de 12 a 17.6%. La cantidad de empleados. El valor agregado generado en la administración pública es una imputación contable, pero así se hace la contabilidad del Producto Interno Bruto. Los establecimientos financieros han pasado de 9 a 10%. Es lo que más ha crecido. La agropecuaria ha crecido ligeramente de 11 a 13%. El petróleo ha disminuido de 6 a 3 y la industria ha disminuido de 11 a 10. ¿Qué es lo que ha crecido más? Ha crecido la administración pública. Y esa es una de las causas para las cuales se genera un déficit fiscal enorme. Ese déficit fiscal trae consigo el agotamiento de nuestras reservas de divisas, y por otro lado la caída del petróleo nos trae la necesidad de importar combustibles a través de una serie de procedimientos que no son transparentes ni claros. Por lo tanto, estamos haciendo cosmética en algunos aspectos no tan relevantes de la situación económica. Y no solamente los dólares faltan para los comerciantes, para los empresarios. ¿Cuántos padres de familia tienen que mandar dólares, euros a sus hijos que están estudiando en el extranjero y que se están capacitando afuera? ¿Cuántos bolivianos viven en el exterior y esperaban que les lleguen sus rentas porque han elegido vivir en otro lugar que en el país y tienen todo el derecho a recibir el rendimiento de sus propiedades? ¿Cuántas otras personas tienen que pagar deudas en el exterior? O sea, hablar solamente con el sector empresarial y hacer un acuerdo que es: tú me ayudas a conseguir los dólares, vas a la asamblea y los convences que me desbloqueen créditos, vas a los organismos y les pides que nos amplíen los financiamientos y me le entregas los dólares y yo los voy a distribuir después. Entonces eso no es un acuerdo correcto. Es una expresión del gobierno de una imposibilidad de hacer un acuerdo político con los que se oponen en la asamblea a esos 1.000 millones de dólares que no son de libre disponibilidad y que no van a resolver el corto plazo. Y por otra parte, tampoco se resuelve el asunto de las responsabilidades que tiene el gobierno por sí mismo de adoptar medidas y hacerlas en consulta con la población. Está rehuyendo responsabilidades constitucionales, institucionales, y eso no mejora el ambiente de incertidumbre que tenemos. Esto es un comienzo, quizás, si lo vemos con un poco de optimismo, pero que requiere un cambio de actitudes de todas las partes, a fin de que lleguemos a cosas concretas y sepamos la verdad sobre la economía, sobre sus fuentes de abastecimiento que llegan desde muy lejos a través de cargueros que cruzan el Atlántico y después se encuentran con unos puertos que no están en mantenimiento adecuado. Entonces, es todo muy opaco. Y para abatir la incertidumbre necesitamos un poco de transparencia, un poco de luz sobre las situaciones que están presentes en nuestra angustiada economía y una población cada vez más preocupada por su situación material. ¿De acuerdo con todo lo que acaba de mencionar Horst, Alberto, o tienes una lectura diferente? No, totalmente de acuerdo. Lo que yo añadiría es algo que
en economía llamamos anclajes y hay yo diría que hasta 4 anclajes que permiten tener una relativa estabilidad en la economía. Por cierto, el tipo de cambio fijo, porque si se lo modifica, pues eso podría traer otra serie de modificaciones adicionales que pues supondría nuevos ajustes. Luego, sin duda, está... a ver, yo pienso que un anclaje para la estabilidad en Bolivia es precisamente lo que decía Horst, que es la cantidad de gente que está en empleados públicos y la gente que está en el sector informal. Porque esta es gente no que no quiera trabajar productivamente, sino que la economía misma no genera las oportunidades como para que esto se dé. Entonces, pero sirve de anclaje, o sea, sirve para tener estabilidad. La gente no encuentra trabajo y bueno, ya se muestra, que incluso en las cifras oficiales, que hay una reducción o una figura muy baja del desempleo. Pero es un desempleo sin empleo digno, digamos, ¿no? Bueno, hay otros aspectos más pero creo que estos 2 en este momento deberían ser analizados con más detenimiento, particularmente el segundo, porque esto es algo que mientras no haya un impulso a la economía, mientras no haya un impulso a la producción, pues vamos a seguir nosotros en una situación que no se soluciona el problema de los dólares, no se soluciona el problema de las subvenciones, y esto nos está, bueno, ese sería un tercer anclaje, las subvenciones, porque mientras persistan no hay presiones inflacionarias. Bueno, y el cuarto anclaje es la bolivianización, que sí, muy bien uno podría pensar que en este momento, pues sí, está herida de muerte, si se quiere, pero todavía continúa generando una posibilidad de utilizar los bolivianos. La banca sigue, bueno, no con la dinámica que tenía antes de prestar dinero, pero todavía sigue prestando dinero en bolivianos. Y los ciudadanos que acuden a la banca, pues reciben sus créditos en bolivianos. Y se supone que lo van a pagar en bolivianos. Ahora, esto permite dar una relativa estabilidad, pero también a la vez creo yo que hay que ver que es relativa. Porque el otro aspecto está en que si no se toman ciertas medidas, y yo particularmente favorezco lo que se veía en una de las caricaturas, que, bueno, ya llegó el momento de acudir al fondo. Pero no esto, claro, siempre se confunde con motivos ideológicos, pero aquí creo que va más allá de lo ideológico, aquí se va a una necesidad inminente. O sea, si no vas por ese lado, ¿por qué lado vas a ir? Y yo veo el acuerdo que hay... Para ti esa es una salida potable. Básicamente la única alternativa que tendríamos, porque no por una reunión entre el gobierno y todos los empresarios privados vas a poder tú generar, digamos, qué sé yo, para una respuesta inmediata, unos 4.000 millones de dólares para facilitar el enfrentamiento de los problemas que se tienen. Eso no va a salir ni del gobierno porque no tiene dólares y la empresa privada pues no llega a esa cantidad. Entonces hay que acudir a un organismo que sí tiene las posibilidades de darnos ese fundamento ahora en la crisis. Bueno. Ya lo tenemos, Álvaro Ruiz, viceministro de Autonomías. Bienvenido a este espacio, a este Piedra, Papel y Tinta. ¿Desde dónde se comunica usted, viceministro? ¿Dónde está? ¿Cómo le va? Hola, Claudia, gracias por el espacio. Saludos a todo el equipo. Estamos ahorita en la parte de ingreso al Ministerio de Economía. Vamos a reanudar en realidad la reunión técnica ha trabajado todo el día, ha continuado trabajando el día de ayer. Hoy lo que hace es el ministro Montenegro y los gobernadores presentes van a participar, nuevamente van a participar de la reunión para ver los
avances que han tenido los equipos técnicos de los gobiernos departamentales y de los ministerios que están participando. En este caso, el Ministerio de Economía, a la cabeza de Marcelo Montenegro, y también mi persona en representación del Ministerio de la Presidencia, como también el ministro de viceministro de Planificación, ¿no? Muy bien. En representación del Ministerio de Planificación. Muy bien, creo que hay que aplaudir estos acercamientos con la empresa privada, con sectores de la sociedad. Es un momento muy difícil en la economía boliviana. Viceministro, ¿qué es lo que usted resaltaría de lo avanzado hasta aquí? Si tiene que subrayar un par de titulares, ¿qué es lo que más resalta usted en los acuerdos logrados? Mira, Claudia, yo creo que la predisposición de todos aportar a las soluciones de los desafíos que tiene el país. Hay una situación compleja, económica a nivel mundial, y que obviamente Bolivia no es una isla y también le ha afectado. Entonces, en ese sentido, es importante que todos, tanto los sectores orgánicos, sociales, estén predispuestos a trabajar mediante una mesa de diálogo que busque alternativas y soluciones a los desafíos. Seguramente vamos a tener discusiones, es parte de esta mesa de diálogo, pero yo valoraría que hay la predisposición de las autoridades de encontrar soluciones conjuntas, pero no solo eso, sino también hay la predisposición de sumar esfuerzos. Entonces creo que es una buena señal que dan tanto los empresarios, los sectores productivos, los gremiales, los transportistas, a este desafío que tiene el país y que afronta en los diferentes sectores, ¿no? Viceministro, ustedes han tenido también ya ciertos acercamientos con representantes de las gobernaciones. Hay un tema presupuestario que se está discutiendo. ¿Podríamos ya sacar algo en limpio? Justamente, Claudia, es lo que esperamos que salga hoy. ¿Por qué le digo esperamos? El día de ayer se inició la reunión a la cabeza del ministro y los gobernadores. Se volvió a ratificar la agenda que se planteó en el martes pasado, una semana exactamente, en la ciudad de Santa Cruz, y los equipos técnicos estaban planteando justamente, tenían que quedarse para buscar escenarios y alternativas. Entonces, hoy vamos a escuchar los escenarios y alternativas que han avanzado los equipos técnicos. Volverán a ingresar a la reunión los gobernadores, volverá a ingresar a la reunión nuestro ministro, lo acompañaremos, ¿no? Para ver sobre la base de eso que podemos ir encontrando acuerdos. Hay toda la predisposición. En algún momento el ministro decía, se entiende algunas posturas, pero no podemos hacer posturas radicales o cortar algunos temas, sino que podemos ir viendo escenarios de progresivamente ir avanzando en algunos temas. Entonces, creo que es una importante reunión hoy día, Claudia, y bueno, te quiero anunciar también que la próxima semana, el 29, hay nuevamente una reunión de Consejo Nacional de Autonomía, como así se había comprometido el presidente y nuestro gobierno, para que antes de que salgan los datos del censo, tener una reunión, ¿no? Hemos vuelto a invitar al viceministro Jorge Silva, viceministro de Defensa de los Derechos del Consumidor, a quien le digo gracias, Jorge, por estar nuevamente con nosotros. Otra vez hablando de precios, otra vez hablando, creo que ya de una manera más general de las estrategias. Y como lo recibimos con cariño. Gracias, ¿Cómo está, viceministro? Claudia, muchas gracias. Correteando seguro, yendo de un lado a otro a controlar precios.
Sí, verificando el comportamiento de precios de diferentes productos. Saludar a Donato Espinosa, un gran maestro del Qué charango. gran charanguista, ¿no? Sí, es realmente un orgullo para los bolivianos contar con un artista de esa talla, ¿no? Donato Es verdad, Espinosa, sí. es Un verdad. orgullo. Estuvo hace poco acá y están optando por eso, con encuentros más íntimos en el público, ya no necesariamente un gran teatro municipal, sino espacios más íntimos para encontrarse con su público, para abrigarse un poco, ¿no? Algo tenemos que hacer para sobrellevar esta crisis. Creo que, de hecho, podemos hacer una pequeña introducción, viceministro, para no preguntarle únicamente del precio, del control, sino de esta crisis que nos está envolviendo, ¿no? ¿Cuál es su lectura general de esta crisis económica, viceministro? Bueno, que hay una situación difícil, ¿no? No podríamos decir que estamos en tiempos normales, porque no es cierto. Hay una crisis global a nivel internacional. El tema del dólar está afectando a muchos países. Se han incrementado los precios de todos los productos, de todos los servicios en todos los países. Y hace tiempo, en otros países Sí. están viviendo esto hace tiempo. ¿Qué es lo Exactamente. que nos ha golpeado en particular? ¿Cuál ha sido nuestro error como país o el error del gobierno? ¿A qué habría que apuntar? Sí, yo creo que el problema nuestro viene de más atrás y la verdad, Claudia, no me gusta buscar culpables, no me gusta encontrar o echar la culpa al pasado, pero creo que sí, haciendo una autocrítica, nos hemos equivocado en algunas cosas, no se han tomado las previsiones en su momento y hemos pensado quizás o han pensado quizás en su momento que el tema de la venta de los hidrocarburos, que es lo que sostenía ese auge económico que hemos vivido en los últimos 14 años, iba a ser por siempre, ¿no? Y no se han tomado las acciones que deberían haberse tomado para prevenir en el escenario de que dejemos de exportar gas o dejemos o que Brasil o la Argentina dejen de comprarnos el gas o nos paguen un precio menor. Y también depositamos muchas esperanzas en un litio que se está vendiendo a cuentagotas por las últimas cifras, ¿no? O el mutum, ¿no? O la energía eléctrica, o sea, siempre pensando en los recursos naturales y nunca habiendo profundizado el tema de la industrialización, que era parte de la agenda que nos habíamos comprometido el 2005, nacionalización, industrialización. Se empezó ahora, muchos pueden decir en forma tardía, porque los efectos lo estamos viendo de no haber tomado las acciones en su momento, ¿no? Y creo que ese es uno de los principales factores, porque a raíz de ellos estamos vendiendo menos, tenemos por lo tanto menos ingresos y tenemos más obligaciones, como este tema de la subvención, que cada vez sube más, Sí. ¿no? Entonces ahí está el desequilibrio y frente a ellos de que se está profundizando este tema de las exportaciones, este tema de evitar las importaciones con producción nuestra, y ahí está la industrialización, que no es una respuesta de la noche a la mañana. Hay gente que necesita una respuesta ya, pero es lo más serio que podemos hacer como país, ¿no? Pensando qué va a pasar dentro de 5, 10, 15 años, tenemos que prepararnos para ese escenario. ¿Será que vamos a tener resultados interesantes de los momentos de reuniones con los empresarios privados? Son un motor que pueden exportar. La pregunta es si se ha atendido este sector en el pasado también, no solamente en dar un beneficio económico, sino en tener un diálogo político. También son un actor, siempre lo fueron, un Sí. actor político, ¿no? Definitivamente, Claudia, Y motor económico, claro. no podemos caminar solos si es que no tenemos una alianza estratégica con el sector privado, que ha sido otra de las equivocaciones, ¿no? Sí, solamente el Estado en la economía y desplazar al sector privado de la economía, hacerle una competencia, algunos decían una competencia desleal desde el Estado al sector privado. El presidente piensa diferente y por ello estas reuniones con el sector de la agroindustria, con el sector industrial, empresarial, para ir encontrando en forma conjunta soluciones al país que nos permita atender no solamente las demandas que tiene
este importante sector de la producción en el país, sino principalmente responder a las demandas que tiene la economía boliviana, que está clamando que tanto el sector público como el sector privado puedan encontrar fórmulas que nos permitan atender esta situación complicada que estamos viviendo. Decía, viceministro, que vamos al mercado, vamos al supermercado, es algo que está en el nivel 1 de las preocupaciones. Lo ha mostrado, por ejemplo, el estudio Delphi de la Fundación Friedrich Ebert, que hemos compartido acá con los amigos, y acá se mostraban más de un gráfico donde se hacía muy visible la preocupación de la población en la economía, en la crisis. De pronto la política pasa a un segundo plano, cuando en verdad son los acuerdos políticos los que deberían estar al inicio de una cadena de certezas, pero que no creo que vayan a darse, por lo menos no dentro de la estructura del MAS, no en la estructura parlamentaria. Yo no sé si el desastre nos puede enseñar políticamente a dar un mapa que sea un poco más esperanzador, porque el acuerdo político es una de las fuentes de certezas para la economía, ¿no? La economía no se resuelve únicamente desde una propuesta general, desde una propuesta abarcadora, sino desde la política y desde lo que está en nuestros imaginarios. También difícil lograr un acuerdo político, ¿no? Del MAS ni hablar, con la oposición. Es un año preelectoral, ¿no? Y lamentablemente, Claudia... Cuenta regresiva ya, ¿no? Sí, ya estamos en agosto, han dicho el 17 de agosto, exactamente casi un año, las próximas elecciones. Entonces ya entramos a un año electoral, donde lógicamente los actores políticos van a ser ahora la noticia, y pues es lamentable, la política en la región a veces se practica a través de estos métodos, de estos mecanismos que están orientados a hacer daño al opositor, al rival, pero el efecto de ese daño pues la recibe la población. Entonces, estas posiciones antagónicas de una oposición política y un oficialismo, para llamarlo así, nos genera problemas a la población. Entonces, yo no creo, ojalá que me equivoque, no creo que los políticos piensen en el país y piensen en la población. Van a privilegiar siempre los intereses que tienen como políticos, porque en el fondo, Claudia, esta es una lucha por el poder, ¿no? Unos que pretendemos continuar con el proceso de industrialización, con el proceso de cambio, y otros que quieren llegar al poder político para instaurar un nuevo modelo económico, porque fustigan al actual modelo económico. Quiere retornar el neoliberalismo, y frente a eso siento que no van a ceder espacios fácilmente, a no ser de que haya realmente una reflexión pensando en el pueblo, pensando en la población, pensando en esa mujer, en ese hombre que está al margen de la lucha y la pelea política por el poder, y lo que clama a sus autoridades y a sus representantes políticos son soluciones. Entonces, ojalá que puedan viabilizar los créditos que están en la Asamblea Legislativa, que por una decisión política han decidido frenarla, y esperemos de que esto pueda viabilizar y de alguna manera apaliar la necesidad que requerimos de contar con las divisas, ¿no? Pero también va a ser importante la participación de la oposición en el sentido de ser parte constructiva de una solución que el país requiere. Ojalá que sea así. Yo tengo mis serias dudas, porque la oposición es, pues, la oposición política es, no va a ceder fácilmente, porque lo que quiere es que este gobierno, nuestro gobierno, se hunda, que caiga, que haya un malestar en la población, porque eso les da mayores chances en las próximas elecciones. Ahí siento que hay una conspiración en el tema económico, porque están conspirando políticamente, pero te reitero, el afectado siempre es la población.
Yo estoy permanentemente realizando controles, visitando mercados, hablando con productores, con comerciantes, y ahí veo dos escenarios, ¿no? Un escenario de gente que realmente le está poniendo el hombro, que quiere hacer empresa, que quiere aportar, que produce, que lo único que está buscando son condiciones para seguir mejorando, seguir produciendo, seguir aportando, que son una gran cantidad de estas personas. Hablo, por ejemplo, de los panificadores, que es un tema que hoy está en noticias, el tema del pan, pero también hay productores de leche, hay productores de pollo, de huevo, de zanahoria, de papa, que están trabajando por producir y que están ajenos a la pelea política. Pero hay un sector, Claudia, de dirigentes que se aprovechan de la situación y quieren sacar un rédito político, en algunos casos visibilizándose ante sus superiores, y otros que especulan, ¿no? Que quieren aprovecharse de la circunstancia para generar mayores ingresos. Te estoy hablando de los contrabandistas, te estoy hablando de la gente que especula, aquellos que están pidiendo a través de los audios, a través del WhatsApp, oculten la harina. No hay que producir pan, hay que ocultar y hay que mostrar al gobierno que no tenemos harina. Esta fue la portada de ayer, fue la apertura, este famoso audio, ¿no? Entonces hay gente como estos que están conspirando contra el gobierno, pero reitero una vez más, el que paga la factura es el pueblo de estas conspiraciones políticas y económicas que hoy está siendo víctima nuestro país. Sí. Vamos al tema central de este Piedra, Papel y Tinta en este histórico 21 de agosto. Por eso hemos decidido plantear esta fotografía de portada, un 21 de agosto, hace 53 años. Quienes estaban en ese momento tendrán algunos recuerdos que de pronto se pueden ir borrando con el tiempo. Quienes ni siquiera tienen recuerdos son las chicas y los chicos que nacieron después y que hoy ven este episodio muy rapidito en un libro de historia o comentado en un programa como este. A estos jóvenes hoy queremos dirigirnos, y a quienes sí vivieron y están medio que queriendo olvidarse, les vamos a decir que no vale la pena. No vale la pena el olvido, no vale la pena dejar este hecho en un cajón, porque es parte de nuestra historia. Solamente nos vamos a curar y vamos a evitar la repetición en la medida en que conozcamos los hechos y en la medida en que podamos hacer justicia. Por eso hoy hemos invitado a Nila Heredia, está a mi derecha, activista de derechos humanos, expresidente de la Comisión de la Verdad, una mujer de izquierda toda su vida, que ha pasado durante distintas etapas muy duras en el país y en la vida personal, muy amiga también de esta casa. Nila, es un placer tenerte nuevamente acá. Muchísimas gracias, Claudia, y siempre un agrado estar acá, aunque el tema de hoy día es muy duro, ¿no? Es duro. Muy difícil. Es duro, pero hay que ponerle la cara al pasado también, ¿no? Sí, necesario traerla, bien, recordarla, porque hay que recuperar memoria. No solo recuperar, sino actualizarla, completarla, porque la mirada que uno tiene tal vez es parcial en función del contexto y de la magnitud de los temas, ¿no? Es verdad, Nila. También está en nuestro estudio Roberto Quirós, ex miembro fundador de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, quien ha estado acá también con estos temas que hacen a nuestra historia y a la defensa de los derechos humanos, que se repite mucho y no le damos el verdadero peso del respeto a los derechos humanos, que no es otra cosa que el respeto a los valores fundamentales de la vida. Gracias por estar acá, Roberto. Gracias por la invitación. Precisamente derechos humanos adquiere fuerza y se funda en la época de la dictadura de Banzer, que reemplazó, digamos, en ese momento a partidos políticos, organizaciones sindicales, y ahí está la riqueza del trabajo por la defensa de los derechos humanos. Lamentablemente después han ocurrido fenómenos que no corresponden a analizar en este momento, pero el papel de derechos humanos creo que es vital para cualquier época de la vida del ser humano. ¿Está bien ordenado? ¿Cómo haríamos? Les pido a ambos que hagamos el esfuerzo de contarle de la manera más clara
a quienes no vivieron esta etapa. ¿Esta narración te convence, Nila? Bueno, habría que explicar cuál fue la lógica, por qué se da ese golpe o esa serie de golpes que vienen, ¿no es cierto? Y es evidente que durante poco tiempo antes había un estallido de fuerzas políticas populares muy importantes a nivel de nuestro país y del continente, pero particularmente de nuestro país. Recordemos que a la caída de Barrientos, ya durante Barrientos, hay todo un proceso político de descontento muy fuerte, porque Barrientos aplica unas políticas agresivas contra todo el movimiento popular y contra todo el pueblo. ¿Estamos hablando de economía, de políticas económicas? Estamos hablando de economía y de políticas públicas. Es decir, Barrientos toma, mediante un golpe, el año 64, y aplica lo que se dio en llamar la política de Mayo, el Plan de Mayo, que estaba muy ligado al plan triangular, una política de plan triangular. Pero ¿qué era el Plan de Mayo? Sino la disminución del número de empleados, particularmente en la minería, de mineros, de empleados, y la disminución de salarios en un 40%, de tal manera que bajan los salarios, disminuye el número de trabajadores y hay una serie de actividades que va en desmedro, digamos, y va controlando al movimiento popular. Al mismo tiempo, hay que mencionar que el mundo minero en ese momento tenía dimensiones enormes. Claro, ¿no? Claro, porque en realidad la economía nacional dependía de la minería, particularmente. No sabría decir exactamente, pero era más del 80% la economía, y eso, minera era lo más importante, de tal manera que la fuerza de la producción minera y la fuerza de la organización sindical había logrado un desarrollo tal, porque también se venía de la experiencia de las milicias armadas, había una fuerza muy grande en la minería, de tal manera que las políticas que aplica Barrientos, que viene ligada de una política internacional de Estados Unidos, que ven en Bolivia un lugar muy crítico, en el sentido de que un pueblo rebelde y que estaba en una situación que no se podía dominar, para decir de una manera, ¿no? De ahí por qué viene el golpe de Barrientos contra Paz Tensoro. Paz Tensoro, ningún angelito, que estaba totalmente hacia la derecha, pero necesitaban endurecer la política. Dan el golpe con Barrientos, Barrientos aplica todas estas medidas, entra a desarmar las milicias que habían en todos los centros mineros particularmente, hace un acuerdo con sectores campesinos, en el acuerdo militar campesino, y utiliza a grupos campesinos para enfrentarse con los mineros. Entonces es una situación de mucha confrontación, de quiebre de movimientos populares también, ¿no? Un intento de quiebre de movimientos populares. Sin embargo, el movimiento minero fue la cabeza, pues, ¿no? Importante, o sea, los partidos de izquierda, si bien tenían una estructura, sin embargo, la tónica la daban la Federación de Mineros y la Central Obrera Boliviana. De tal manera que cuando viene el golpe de Barrientos, se genera un quiebre y al mismo tiempo una imposición. Entonces el tiempo de Banzer, de Barrientos, tiene la suma de hechos, entre ellos también la presencia del Che en Yancahuazú, que no es que aparece de golpe o en un contexto totalmente negativo, no, al contrario, había muchísima fuerza en la movilización, de tal suerte que nos explicamos por qué después de Barrientos, que todavía se mantienen fuertes los movimientos populares, los partidos, y nos explicamos de qué manera viene el golpe de Obando Candia, ¿no es cierto?, que no era ningún angelito. Obando Candia fue parte de la masacre y de la aplicación de toda la estructura que tenía Estados Unidos en la guerrilla de Ñancahuazú, ¿no es cierto? O sea, no era un nacionalista, pero qué maravilla, porque a veces se lo ve como un nacionalista que nacionalizó los hidrocarburos,
fue ministro... Algunos textos de historia lo dejan así, Claro, ¿no? y fue ministro Santa Cruz, fue ministro Baile, ¿no? Que después, claro, renuncia. Pero bueno, se lo ve como un militar nacionalista, ¿no? Nacionalismo de derecha, sería así, de extrema derecha, de tal manera que el golpe digamos, ya las crisis que había genera un golpe y contragolpe de donde termina en el gobierno el señor Torres, el general Torres, que tuvo una posición más populista, no sé qué política habría venido, pero el movimiento popular era tan fuerte y al mismo tiempo, gracias al movimiento popular, él quedó como presidente, porque era una noche y una mañana, porque se da el golpe la noche del 4 ¿cómo ha sido? Las fechas, claro, en octubre, el 8 o 9 de octubre, en la noche se da un triunvirato y luego un contragolpe de Torres, de tal manera que como a las 10 de la mañana se decide que queda Torres. ¿No es cierto? Es decir, eso. Y ahí tenemos la Asamblea Popular. Entonces es importante indicar, yo creo, que el golpe de Banzer es una respuesta dura a la articulación de los movimientos sociales, a la presencia de un gobierno que terminaba siendo, si bien un nacionalista populista, sin embargo estaba respondiendo a grupos y presiones populares. Y obviamente hay todo un proceso político de partidos, etc. En ese momento la universidad juega un papel importante porque es un espacio de debate, de discusión, un espacio libre, ¿no es verdad? Y por ello que nos explicamos por qué la agresividad libre contra pero la vigilado universidad. siempre, ¿no? No, durante Torres no, pero viene el golpe y entonces la agresividad contra los mineros, contra la universidad, contra la población y contra los partidos, sobre todo activos de lucha armada, es así total, ¿no? Por eso nos explicamos el cierre de las universidades, particularmente San Andrés, o el tema de la masacre a los universitarios en la Gabriel René Moreno, ¿no? Que es universitarios fabriles que estaban reunidos en la Gabriel René Moreno. A mí me parece esto importante explicarnos por qué, o sea, cuáles son las circunstancias del golpe y cuál es el planteamiento de Banzer, ¿no? El planteamiento en realidad no fue un golpe cualquiera, fue una decisión de los altos mandos de Estados Unidos, donde ahí tiene un papel importante la Escuela de las Américas, toda esta formación que tenía, y la política norteamericana de la aplicación de haber identificado como enemigo principal al enemigo interno, es decir, el ejército ya no tenía que ir a preocuparse por controlar fronteras, sino controlar al enemigo interno que estaba constituido, creo que sigue constituido por los movimientos populares, sindicales, partidos políticos de izquierda y todo activista o no que se diga de izquierda. Entonces, esta es la lógica, ¿no?, de la política de Banzer. Creo que esta parte es bueno introducirla. El contexto, claro que sí. Claro, hacer ese contexto y luego, bueno, ver que la lógica del gobierno de Banzer fue un desarrollo particularmente del Oriente, dio muchísima cabida al empresariado y al crecimiento de una formación de un empresariado del Oriente con grandes cantidades de empréstito. De hecho, aparece como una de las fichas que consolidan, ¿no?, esta estructura de poder. Claro, su poder se basa particularmente en el Oriente y en ese empresariado, cuyo empresariado se queda como gobiernos a lo largo de los años, prácticamente hasta el gobierno de Evo Morales, han estado presentes con un peso muy importante, pero con un peso fundamental, eran siempre ministros de desarrollo agrícola, de industrialización, ¿por qué no de planificación? De economía. O de economía, ¿no es cierto? Siempre en ministerios duros. Pero está bien que estén los empresarios del Oriente, ¿no? Si es que tienen, bueno, en esa lógica, ¿no? No solamente occidental, digamos, se puede explicar. El tema es que
el refuerzo y el apoyo a este sector oriental fue tan grande que además quebraron muchísimas, es dramática la pérdida de los cultivos del algodón, que fue empréstitos muy grandes a Bolivia, y que Bolivia, nosotros hemos tenido que sostener esas quiebras y luego las quiebras de los bancos, con lo cual nos dejaron una dictadura, pero con una situación de debacle muy importante. Y un endeudamiento también que claro, sí se ha registrado. Para soportar esa política también han necesitado destruir al movimiento, los movimientos sindicales, universitarios y a la izquierda, ¿no? Y con esto le digo gracias a Armando Ortuño por estar acá con nosotros, uno de nuestros columnistas, amigo, por supuesto, de este programa también. Hemos invitado también a José Luis Exeni. Me indican, por favor, si lo tenemos ya. Ahí está, José Luis Exeni, vía Zoom esta vez. José Luis también es columnista de La Razón. Gracias, José Luis, por aceptar este tiempo. En efecto, está con nosotros Israel Quino también, a la distancia. Bienvenido, Israel Quino, es director jurídico del Senado. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Israel? Estimada Claudia, muy buen día, agradecido por la invitación, un cordial saludo a la audiencia en todo el país y a los panelistas Armando y José Luis, honrado siempre de participar en este espacio. Te veo con tantos libros ahí atrás que voy a comenzar contigo, Israel, para preguntarte qué dice la Constitución, qué dicen los libros normativos de este país. ¿Estamos en el camino correcto para esta convocatoria a referéndum? Comenzamos, Israel. En absoluto, estimada Claudia. Las 4 preguntas tienen que ver con elementos de modificación a la Constitución Política del Estado. La primera pregunta, el 168, se le preguntó ya al pueblo boliviano el 25 de enero del 2009 si está de acuerdo con toda la Constitución, incluido el artículo 168. El pueblo dijo sí. El 2016, en el 21F, se le volvió a preguntar al pueblo, ¿está de acuerdo con esta redacción o modificamos a un periodo más de reelección? El pueblo dijo no, estoy de acuerdo con esa versión original del 2009. Ahora se le quiere volver a preguntar al pueblo si es que está de acuerdo que ese 168 contenga la palabra y discontinuo, y que eso además promueva una modificación a la Constitución Política del Estado. Eso es reforma parcial. Eso no se puede. ¿Cómo lo entendemos? ¿Como continuo o discontinuo? ¿Cuál es la lectura de Israel? No le escuché bien la pregunta, estimada Claudia. Hasta ahora, ¿cómo leemos la Constitución sobre este carácter continuo o discontinuo? Ya que se ha preguntado, está escrito en la Constitución y se ha preguntado vía referéndum y, como dice Israel, se ha pronunciado la población. ¿Cómo entendemos qué es lo que está escrito actualmente? Porque escucho voces ciertamente políticas que dicen que es una elección con una reelección y se acabó y no puede volver de aquí a 10 años ni a 20 años, y otros dicen que no hay una especificación sobre el carácter discontinuo. Israel, ¿cómo lo lee? El artículo 168, estimada Claudia, de nuestra Constitución, en este momento no existe. Está inaplicado, efecto de la sentencia constitucional 84-2017 de la reelección presidencial indefinida. Esta sentencia dijo ese año, que esta sentencia por supuesto es un homenaje a la aberración jurídica, ¿no?, que dice que el 168 está inaplicado y que cualquier presidente puede quedarse indefinidamente. Esto es lo que hoy está legal y vigente por mandato de la Constitución, y el efecto vinculante de una sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 2017. El 168 en este momento no existe en la Constitución porque está inaplicado y no hay ningún otro instrumento jurídico que lo esté volviendo a aplicar. La única forma de volverle a dar vigencia a la Constitución de una sola vez de manera continua es modulando, cambiando el entendimiento de la sentencia 84 y volverle a dar la vigencia plena al 168 de una sola vez de manera continua. Y cuando esté en vigencia aquello, por supuesto que el
presidente que haya gobernado 10 años en el país puede volver a repostularse porque no tiene ningún impedimento constitucional de prohibición expresa a su postulación. Solamente para cerrar el tema de las preguntas, estimada Claudia, la pregunta, por ejemplo, sobre este mismo tema del 21F, cuando el pueblo dijo no a la reforma del 168, luego vino una opinión consultiva del año 2021 que dice no puede haber reelección indefinida, una sentencia 1010 del 28 de diciembre del año pasado. Entonces, tantos instrumentos legislativos, cosa juzgada constitucional en la que el pueblo se pronunció el 2016 con el 21F, ¿acaso no está cerrado entonces el tema de la postulación del señor Evo Morales, que está dirigida la primera pregunta para él en específico efecto a las pretensiones del poder? Entonces no había estado cerrado el tema de la reelección o de la repostulación del señor Evo Morales. Sobre la pregunta 2 y 3, estimada Claudia, preguntar sobre subvención a la gasolina especial o al diésel es preguntar en materia de hidrocarburos, ¿no? Esto en concordancia y, por supuesto, disonancia con la Constitución. Más bien, el 297 y el 298 de la Constitución dicen, son competencias privativas del nivel central del Estado, numeral 18, materia de hidrocarburos, y que dice el artículo 14 del régimen electoral. Dice, se puede preguntar todo, menos las competencias del nivel central del Estado, y una competencia a nivel central del Estado es, por supuesto, hidrocarburos. Finalmente, la pregunta 4, preguntarle al pueblo, ¿está de acuerdo con que nadie pierda escaños de parlamentarios? ¿Cómo le van a preguntar al pueblo si está de acuerdo con que nadie pierda escaños si ni siquiera sabemos los resultados del censo? La ley 1492, promulgada por el propio presidente Luis Arce, dice en su único artículo, una vez que se conozcan los resultados, el Tribunal Supremo Electoral debe elaborar el proyecto de ley de redistribución de escaños. Entonces, ahora no dice la ley 1492 que el Tribunal Electoral responderá a los intereses del poder político y autorizará, ¿no?, el control de legalidad de estas 4 preguntas e irá a referéndum, inaplicando de hecho la ley 1492, que son la ley de resultados y aplicación del censo. Entonces, incongruencia, imprecisión, parcialidad en las preguntas, por supuesto esto en un control de legalidad, en un control de constitucionalidad, por supuesto que son plenamente inconstitucionales. Bueno, ¿qué dice Armando Ortuño, con quien habíamos hablado antes de que salgan las preguntas? Habíamos hecho énfasis en la ruta, en las formas. A quien le voy a preguntar también es a José Luis Exeni, que conoce muy bien de los mecanismos electorales, pero creo que hay una interpretación política también, ¿no, Armando? Antes. Sí, a ver, yo lo que no tengo elementos jurídicos para decir si es, no es. Simplemente yo diría, desde un punto de vista político tendríamos que tratar de analizar la ruta que plantea el gobierno y si es una ruta que en términos políticos le permite lograr algunos de los resultados que ellos están prometiendo. Y por otro lado, ver las respuestas de los otros actores políticos en este momento. Yo creo que en el primer tema daría la impresión que el gobierno insiste en el tema del referéndum. La otra vez yo te di mi opinión sobre lo que pensaba de este referéndum, que me parecía que era inútil y poco claro. No quiero abundar en eso, van a abundar más otras personas desde aspectos más jurídicos, pero yo te diría, para mí, a ver, ¿qué es lo que yo creo que está buscando el gobierno? Yo creo que el referéndum es parte de una respuesta más bien política a los problemas y a las debilidades que tiene en este momento el gobierno. Y el gobierno cree que con este mecanismo puede fortalecerse, ¿no es cierto? Y en la búsqueda de su fortalecimiento, evidentemente, actúa tratando de lograr su objetivo sin medir los efectos que tiene la manera en que está haciendo eso, que está generando enormes dudas, que está generando enormes resistencias y al final debilitando, me parece, sus propios objetivos. Entonces, ¿en qué sentido yo te diría que los debilita? Yo creo que el presidente, cuando planteó el 6 de agosto la idea del referéndum, y lo repiten varios voceros gubernamentales, ellos hablan de que este referéndum debería generarte certidumbres, debería generarte un debate nacional sobre temas que son importantes, los escaños, el tema de la subvención, etcétera. Es decir, a priori, digamos, debería ser un instrumento para serenar la discusión política sobre temas críticos del país,
generar algunos consensos que permitan avanzar, por ejemplo, en la cuestión económica, generar algunas claridades sobre la ruta electoral 2025. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Y suponiendo que logren eso, por supuesto, fortalecer el posicionamiento del presidente y del gobierno. Creo que esa es un poco la visión que ellos tienen política. La idea de inicio. La idea de inicio de este proceso. Que en muchos de los elementos uno puede estar de acuerdo, porque nosotros pedimos certidumbre, claridad, etc. Ahora, la pregunta es, ¿este instrumento, el referéndum, nos está permitiendo llegar a eso? ¿Cuál es el balance hoy día? Digamos, balance objetivo. En primer lugar, que las dudas sobre, ya no solo sobre el contenido, sino además sobre la ruta para realizar, siguen siendo enormes, ¿no? Creo que acaba de decirlo el jurista Aquino, hay una pregunta si realmente este es el mecanismo legal para preguntar estas cosas, se discutirá. Uno ve las preguntas y se pregunta si cumplen los criterios que el propio Tribunal Electoral ha dicho. Preguntas claras, precisas e imparciales, ¿no es cierto? Es decir, digo, yo no soy constitucionalista, pero por ejemplo las preguntas 2 y 3 del estilo, usted quiere levantar la subvención porque si no hace eso todo el mundo se va a caer, no me parece que sea una pregunta muy imparcial, digamos, ¿no es cierto? O la pregunta 1, que yo la verdad que me costó aproximadamente 2 minutos entenderla, o 3, entonces me imagino cómo será para todos los bolivianos. Entonces, digamos, muy poca claridad, muchas imprecisiones y poca parcialidad en muchas preguntas. Entonces, mira, tenemos problemas. Puede haber una interpretación cargada en cada pregunta, y ¿no? A eso agregas, y eso quiero completar, consensos y discusión serena. Desde el día de ayer ya vemos que el conjunto de las oposiciones se han manifestado en términos bastante duros contra la propuesta. Por lo tanto, en vez de que este mecanismo nos una, digamos, para poder lograr algunas certidumbres, está generando nuevos conflictos. Es decir, estamos a un punto en el que si el proceso sigue, no descartaría que algunos opositores pidan el voto nulo, el voto blanco, el voto consigna, el desconocimiento del resultado, no sé qué cosas, ¿no es cierto? Entonces, no hay consensos, pues al contrario, nos seguimos abriendo las grietas, ¿no? Y finalmente, incluso en temas que a mí me parecen relevantes, como el tema de la subvención, la pregunta es, ¿el país va a poder discutir serenamente este tema, poniendo elementos de un lado y elementos del otro, que es un tema tremendamente técnico, pero que afecta también la realidad de la gente? ¿Vamos a poderlo discutir serenamente y decir esto es lo mejor para el país? Porque en medio de una discusión donde el gobierno va a estar insistiendo es legal, es legal, es legal, los opositores no es legal, no es legal, cuestionando unos y otros, es decir, me parece que si el objetivo era dar certidumbres, generar debates serenos, pues no estamos en el buen camino. Entonces, ahí ya empiezan a haber los problemas, ¿no? Y acabaría diciendo que me temo que, bajo esa lógica, si el referéndum avanza con ese clima político, el voto del 1 de diciembre puede ser un voto tremendamente incierto y un voto que tenga que ver más con consignas, más con odios, más con posiciones contrapuestas que con un razonamiento sobre si queremos tener más de 130 diputados, si queremos tener una economía más ordenada o si finalmente no nos gusta la reelección porque desequilibra la democracia. No sé, me da la impresión que en ese sentido puede ser contraproducente, incluso en el sentido de lo que plantea el gobierno, ¿no es cierto? Hasta ahí llegaría en esta primera ronda, ¿no? José Luis Exeni, conocedor de el mundo electoral, de los mecanismos que hay en este ámbito, dentro de este poder que no es menor, plantear las normas grandes que hacen al poder electoral y a los mecanismos que nos tendrían que llevar a la ruta normal, constitucional, ordenada de este referéndum. José Luis, ¿hay que marcar algunos pasos que no se están dando? Lo primero que me gustaría decir de manera muy clara es que en este momento un referendo de reforma constitucional convocado por decreto por el presidente Arce sería un referendo inconstitucional. Eso lo debemos asumir de manera clara
e inequívoca. ¿Por qué? Porque el artículo 411 de la Constitución establece, sin lugar a interpretación alguna, las únicas dos formas de convocar un referéndum de reforma parcial de la Constitución, que este es el caso, al menos por las preguntas 1 y 4, que son iniciativa popular con un 20% de firmas del electorado, que equivalen más o menos a 1.400.000 firmas, para lo cual, si queremos votar el 1 de diciembre, no hay tiempo. O la iniciativa legislativa, que implica convocar al referéndum por una ley aprobada por 2/3 de la Asamblea, y por supuesto ahí no hay los 2/3, ¿no? Entonces, forzar una convocatoria por decreto en este momento es inconstitucional, eso es lo primero que diría. Segundo, entiendo que mañana o muy pronto vamos a conocer una nueva sentencia del Tribunal Constitucional o de una sala del Tribunal Constitucional, donde a raíz de esta consulta que es el diputado Jáuregui, o de esta acción de inconstitucionalidad, estarían avalando al presidente para convocar este referéndum por decreto, es decir, le estarían dando una atribución que no está prevista en la Constitución, y el TCP no puede dar atribuciones adicionales al presidente, ¿no? Estaría haciendo esa otra vez una aberración como fue el 2017, etcétera. Y además un tribunal cuestionado, porque sabemos que son magistrados autoprorrogados. Entonces ese es el primer tema que hay que debatir, y creo que es sustantivo. Respecto a las preguntas, claro, el Tribunal Supremo Electoral ha recibido las preguntas, tiene hasta el sábado para hacer la verificación técnica, y claramente las preguntas tienen problemas, como mencionaba Armando. La primera tiene problemas de precisión, la segunda y la tercera de imparcialidad, y la cuarta tiene problemas de claridad. Entonces esperamos que el Tribunal Supremo Electoral haga la revisión técnica y plantee una propuesta alternativa de redacción, que luego irá a control de constitucionalidad la próxima semana al Tribunal Constitucional Plurinacional. Pero la convocatoria, que debería hacerse hasta el 1 de septiembre para llegar al 1 de diciembre en plazos, está en cuestión para empezar, ¿no? Está muy claro, creo yo, que no se puede convocar por decreto. El tercer tema son los efectos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque el gobierno está apuntando claramente y ha dado por dónde quiere que vaya el referéndum. Quiere un sí en las preguntas 1 y 4 y quiere un no en las preguntas 2 y 3. Un sí en la pregunta 1, que no está clara, porque habla de añadir la reelección de manera discontinua, y además pone un condicional, dice lo que implicaría modificar la Constitución. Una pregunta de un referéndum no puede poner un condicional, o se modifica o no se modifica, ni siquiera menciona el artículo 168 de la Constitución. O sea, no hay claridad, ¿no? Primera cosa. Entonces, pero el efecto ya sabemos que tiene nombre, es muy claro, y es que a partir de esta consulta, aunque después no haya ninguna reforma de la Constitución, se inhabilite la candidatura de Evo, primera cosa. En las preguntas 2 y 3, donde se habla de levantar o mantener la subvención, porque no hablan de levantarla, sino de mantener la subvención, las preguntas deberían quedar en la primera oración. ¿Está usted de acuerdo con mantener la subvención a la gasolina especial como actualmente se encuentra? Lo propio en la siguiente. Todo lo que implica, porque genera contrabando, daño económico al Estado, escasez de dólares, desabastecimiento, todo eso tiene que salir de esa pregunta. Y entiendo y asumo y espero que el Tribunal Supremo Electoral así lo haga. El gran Ingavi y el gran negro Aillón han dejado para la historia uno de los largos días luminosos. ¿Por qué nos podemos enterar? ¿Por qué usted puede conocer esta historia? Porque hay un Pachi Ascarruns que la escribió, sencillamente. Este ha sido uno de los textos que ha sido presentado en la Feria del Libro. Quiero decirle a Pachi Ascarruns muchas gracias por estar aquí en esta montaña, por venir hasta esta casa periodística, pero sobre todo por tener la fuerza y el orden y la organización para dar a luz este texto, que no solamente es un texto sobre una persona, es un texto sobre un momento nuestro, sobre un momento boliviano. Bienvenido, Eduardo Ascarruns, gracias por estar acá. Yo soy agradecido, en todo caso, contigo. Estoy muy contento, porque tú eres una de esas periodistas que expresa a cabalidad aquello que se dice, que el periodismo puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios. Y tú estás más cerca, estás al centro de la primera acepción y lejos de la segunda. Gracias, gracias Pachi. Viniendo de un colega, de alguien que ha
trabajado y ha dado frutos en el periodismo, no solamente el periodismo escrito, sino también del lenguaje audiovisual, alguien que se ha movido en la formación y en el ejercicio entre Francia, ha estado en Cuba, en San Antonio de los Baños, ha trabajado en distintos periódicos, revistas. Estamos en un momento de transición, ya nadie compra papel, ya nadie está pensando en las revistas de papel y menos en los periódicos. Estamos en un momento de metamorfosis donde puede desaparecer el papel, pero no puede desaparecer las ganas de contar, las ganas de que la historia no desaparezca, que los personajes no mueran, que los valores no mueran, porque hay alguien que los pone en un relato, ¿no? Ese es un gran desafío, ¿no, Pachi? Y alguien que ha tenido la suerte de, no de tener un maestro de periodismo, sino una maestra, Oriana Farachi, que nos decía... Gran entrevistadora, ¿no? La número 1, Sí. justamente su libro se llama Entrevista con la Historia. Oriana, que fue colega, amiga, durante ya 50 años, decía, ¿qué sabemos de Jesucristo? Si fue alto o bajo, si fue rubio o moreno, si fue un hombre culto o un hombre sencillo, un ciudadano de a pie. Ojalá alguien le hubiera entrevistado con un magnetófono para conservar su voz, sus ideas, su palabra. Ah, decía Oriana, ojalá alguien hubiera grabado lo que dijo Juana de Arco antes de ser quemada en la pira. Es que, Claudia, quizás la historia es una novela de hechos que ya no podemos refutar, de juicios que ya no podemos cuestionar. Esa es la historia de ayer. La historia de hoy es la que se hace ahora, desde el escenario y desde otros acontecimientos, ¿no? La historia de hoy se vive hoy, se graba, se fotografía. Tenemos más herramientas. Se filma. Siento, Pachi, que hay más herramientas. Tenemos no solamente la computadora, tenemos los celulares, tenemos las cámaras, tenemos el video, tenemos la posibilidad de grabar instantáneamente y nos falta rigor. Creo que a momentos nos falta el rigor que tenía un periodista que miraba, que su cámara eran sus ojos y la extensión de sus dedos, pues una Olivetti y más nada, más nada. De pronto, tanta comodidad, tanta tecnología nos está amputando de otros mecanismos necesarios para mirar y contar, ¿no? Estamos viviendo la posmodernidad, que entre otras cosas proscribe la historia, proscribe el pasado, quiere decretar la amnesia colectiva y sobre todo poner a valer la inmediatez, lo superfluo, lo ligero, ¿no? Pero también nos enseña a los periodistas que hay que comprender el poder y sobre todo a quienes se rebelan contra ese poder abusivo, ¿no es cierto? La desobediencia a los prepotentes, Claudia, ha sido siempre una norma para ejercer el uso del milagro de haber nacido. Eso también decía Oriana Farachi. El no, con mayúsculas, el no terco, desesperado, indeleble. Este texto que ha sido presentado en la última Feria del Libro es un libro que cuando yo descubrí en su portada, pensé en un personaje, el famoso Negro Ayllón. Bueno, famoso para mí, porque mi papá, que me dejó hace un año, Néstor Benavente, fue un gran basquetbolista del Ingavi. Y entonces, en ese ámbito, ese es mi papá, había que mostrarlo, ¿no? Vamos a usar la muñeca de ser directora para mostrar a Néstor Benavente, mi papá, mi luz, mi tronco. Les decía que al ser hija de Néstor Benavente, la imagen del Negro Ayllón venía muy a menudo
y lo escuché nombrar muchas veces, el negro Ayllón arriba, el negro Ayllón abajo. Y cuando vi este texto dije, qué bueno que alguien escriba sobre el famoso negro Ayllón. Una vez con el texto en las manos, cuando uno comienza a mirar el contexto, los personajes, la historia del club, el perfil del negro Ayllón, pero la situación del país, el contexto, uno se da cuenta de que este no es un libro sobre el negro Ayllón. Este es un libro sobre la Bolivia del tiempo del negro Ayllón. Y eso se agradece. Sobre lo que llamaba los benditos, malditos años 60, ¿no? El negro Ayllón no era solo un docente de castellano, literatura, dibujo, lasallista, hay que irse al gran colegio La Salle, ¿no? Él vivía en el colegio de La Salle prácticamente, esa era su otra casa, ahí tenía su cuarto, qué sé yo. Efectivamente fue el mentor y guía de ese no solo grande, sino gran persona y basquetbolista, que fue Néstor Benavente. ¿Mm? Compañero de estudios, compañero de juego y de algunas correrías que tuvimos por ahí. No lo dudo. Y es muy grato pues estar hablando con la hija de Néstor y con la hija de Gloria. Bueno, no era solo un profesor, un formador de básquet, era sobre todo un formador de vida, ¿ya? Y Neo te miraba y te decía, mira Claudia, deja de lado las matemáticas, que lo tuyo es la escritura. Así una vez le dijo a Ramiro Medina, un tipo alto, que tiene la pinta de un Adonis, Ramiro Medina, le dijo, lo tuyo no es la geografía, ni menos la literatura. Tú debes estudiar física y no convierte, sino que lo empuja hacia que sea doctor en física y química. Y es uno de los dos bolivianos que fue candidato al Premio Nobel de Física, el doctor Ramiro Medina, que era pupilo del negro, ¿no? Y eso es su un honor perfil muy está grande. también, hay una parte de su historia que está también acá. De la de Ramiro, falta la historia de un seguidor que fue el otro segundo legítimo nominado al Premio Nobel, ¿no? También de química. El doctor Osvaldo Trigo Frederiksen, el creador del Instituto de Medicina Nuclear, con cuyo libro un egipcio ganó, con cuyo estudio un egipcio ganó el Premio Nobel. La Salle, como cuna también del Ingavi, hay una vinculación ahí. De hecho, hay un pequeño texto de este periodista deportivo, enseguida voy a encontrar, donde habla de esta relación entre el Ingavi, entre La Salle y el negro Ayllón. Enseguida voy a encontrar este colega que ha escrito tanto. Habla de esta triple pieza. ¿Es así, tan indivisible? Es que la vida y la formación filosófica y psicológica era una vitrina, como tú bien anotas, ¿no? Él era docente, era entrenador, pero profesor, como te dije, de vida, ¿no? El negro te decía cosas que luego ibas a encontrar más adelante expresadas en otras palabras. Suponte el pragmatismo del doctor Walter Guevara Arce, que decía cosas que parecían tan obvias, ¿no? Pero que te hacía pensar. Decía, las cosas son así, Claudia, porque no son diferentes. Todos somos iguales ante la ley. Tito de la Viña, ya me acordé. Tito de la Viña habla de eso, sí. Sí, y Guevara decía las cosas, todos somos iguales ante la ley, pero siempre hay unos más iguales que otros. Y nada más que dos cositas. Cuando estudiaba en Buenos Aires me encontré a un maestro, Antonio Porchia, que decía en otras palabras lo que Negro nos decía en clases o cuando estábamos tomando un refresco
o comiendo una salteña, o tomándonos un trago. Y yo quisiera decir un par de cosas para dejarles como tarea a nuestra teleaudiencia, para que piense qué significan. Te quiero como eres, pero no me digas cómo eres. Algunas cosas se hacen tan nuestras que las olvidamos. Vivimos en esperanza de llegar a ser un recuerdo. Eso nos decía Negro en otras palabras, y después en voces nos los dijo el maestro Antonio Porcia. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tiniebla, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros, fogata de amor y guía, razón